Muy buenas noches a todos, buenas tardes para los que se encuentran en los diferentes usos horarios. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos a este espacio que ha sido creado pensando en ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Silvia Beltrán, soy broker asociada, miembro activo de la Asociación Nacional de Realtors y de la Asociación de Realtors en Orlando. Adicional a eso, soy colombiana de nacimiento y abogada de profesión, en donde he tenido el gusto de poder asesorar y acompañar a más de 150 familias extranjeras a llevar a cabo sus inversiones aquí en el estado de la Florida. Bueno, continuando con nuestra serie de webinars, donde en varias ocasiones lo he comentado, nuestra finalidad es mostrar a ustedes cada uno de los pasos de este proceso para que vean lo sencillo y fácil que es hacer una inversión aquí en el estado de la Florida, pero sí es muy importante tener en cuenta el conocimiento que es básico y adicional la asesoría correcta. Y es por esa razón que nos encontramos aquí hoy para poder brindarles información y compartir nuestro conocimiento con ustedes. En nuestro tema de hoy tendremos un tema bastante solicitado, que es el crédito hipotecario en un banco para los extranjeros en un banco aquí en Estados Unidos. Y como invitado especial tenemos a Emanuel Fajardo. Él es mortgage broker con una experiencia de más de 20 años en toda esta trayectoria inmobiliaria, en donde se desempeña y se ha desempeñado como especialista en créditos a internacionales aquí en Estados Unidos. Entonces, bienvenido, Emanuel. Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Y bueno, y como siempre, nuestro objetivo al final del día es educar, ¿no? Educar al cliente, educar a las familias, especialmente en Latinoamérica, que están tratando de traer sus patrimonios, sus inversiones, su dinero aquí a los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Claro, Emanuel, esa es la finalidad de estos webinars que estamos llevando a cabo. Bueno, mira, Emanuel, siempre surgen muchas dudas cuando estamos reunidos con los clientes de cómo es el proceso, cómo se lleva a cabo. Entonces, pues unas de las dudas, como para entrar ya en materia, es ¿cuál es el tipo de préstamo que existe para una propiedad de inversión para extranjeros, esos que tú ofreces o el banco de ustedes ofrecen para esos extranjeros que quieren hacer inversión acá? Claro que sí. Bueno, el préstamo aquí, el estándar, diría el regular, ¿ok? Es un préstamo que está amortizado por 30 años, ¿ok? Los préstamos aquí en los Estados Unidos se hacen por esa, es la razón de ese tiempo, es para que el pago no le quede muy alto a la persona, ¿ok? No significa que la persona se tiene que quedar con el préstamo por 30 años. Al contrario, lo puede prepagar. La mayoría, la vida de un préstamo en los Estados Unidos, honestamente, es más o menos 5 años. Esa es la vida general, que una persona o se muda, vende la propiedad o algo, pero para cuestión de pago. Un préstamo tasa fija por cierto periodo de tiempo de 30 años es el préstamo regular que tenemos. Ok, y bueno, te quiero preguntar porque sabemos que el crédito para extranjeros tiene unas especificaciones diferentes. ¿Y cuánto es el down payment o la cuota inicial o el enganche, como le conozcan en cada una de las regiones, que se debe hacer cuando se quiere hacer una compra de propiedad como extranjero? Claro, y obviamente hay muchas opciones para eso, ¿no? Está el mínimo y está lo que se les recomienda al cliente, ¿no? El mínimo inicial para un extranjero es el 25% del valor comercial del inmueble, ¿ok? Eso es el valor del precio actual de la propiedad. Se les recomienda al cliente siempre que ponga el 30%, ¿ok? Así se hace un poquito, los requerimientos se hacen un poquito más fáciles, pero sí tenemos opciones hasta esa cantidad.
Mínimo préstamo también, que esa es una pregunta que concuerda con eso que siempre me preguntan, es 300 a $150,000. 150,000 y 25% de enganche. O sea, tú lo que me estás o lo que estás mencionando ahorita es que el mínimo préstamo es $150,000. Menos de eso no prestan acá. Menos de eso, no, honestamente, el tope mínimo es 100,000, ¿ok? Ajá. Pero ya después de 150 varían un poquito los términos. Yo siempre les recomiendo al cliente que coja prestado por lo menos 150. Ok, ok, bueno, perfecto. Entonces, para quienes no están apenas entrando, el down payment mínimo para poder hacer una inversión acá es el 25% o cuota inicial y con un préstamo mínimo de $150,000. Mira, Manuel, ¿qué documentación es necesaria para las personas extranjeras que quieren aplicar aquí a comprar una propiedad financiada? Y esto es muy buena pregunta porque obviamente uno de los buenos de aquí en los Estados Unidos es que tenemos muchas opciones, ¿no? No es solamente una opción y tiene que entrar en este cuadrito y ya está todo, ya no puede hacer más nada, ¿no? Tenemos muchas opciones. La opción estándar, que es la que más se usa, es la opción de que se necesita una carta de su contador. Si la persona trabaja, tiene su compañía propia, que no diga los ingresos que ha ganado los últimos 2 años y hasta la fecha de hoy. ¿Ok? La carta tiene que ser solamente certificada, firmada por el contador y también tiene que decir si la persona es dueña de una propiedad en el extranjero. ¿Ok? Después de eso se necesita una carta de referencia bancaria de su banco allí en Colombia, acuérdense que o en cualquier otro país que estemos mirando, acuérdense, todo lo que tiene que venir a nosotros es de allá, de su país. ¿Por qué? Porque allí es que usted tiene su crédito establecido, su vida, allí es que lo conoce. Aquí no tiene todavía nada. Entonces, una carta de referencia bancaria que no diga que la persona es buen cliente, que no se ha sobregirado en las cuentas y que tiene la cuenta por lo menos 2 años. ¿Ok? Y también se necesita un recibo de luz, agua, teléfono, una utilidad o algo que nos diga la propiedad de la persona donde la persona reside, o sea, donde tiene su propiedad primaria. ¿Ok? Después de eso, claro, necesitamos verificar los fondos, o sea, el que tiene el dinero, la liquidez para cerrar, y eso se verifica con 2 meses de estado de cuenta. El dinero puede estar en una cuenta comercial, puede estar en una cuenta personal, puede estar en un CDT o puede ser a una propiedad que la persona vaya a vender. Eso es algo que ya, claro, cuando uno entrevista a la persona, uno pregunta, ¿ok? Que se puede. Visa, pasaporte, lo normal, o sea, que va a necesitar para entrar a los Estados Unidos, ¿ok? Bien. No, sigue. Sí. Esa es una opción, como le digo a las personas, esa es la opción más estándar, esa es la que nos va a dar la mejor tasa de interés, ¿no? Aquí, mientras más se puede verificar papeles, mejor la tasa, ¿ok? Ahora, si viene una persona, vamos a suponer que tú me dices, mira, Emanuel, yo no quiero que me revisen nada, honestamente, no me gusta dar mi información personal y eso honestamente que es válido porque obviamente con todo lo que hay ahí afuera, hay personas que no les gustan dar su información personal por seguridad o lo que sea. Perfecto. Sí. Tenemos una opción para la persona, para ese tipo de cliente. Esa opción, en vez de la persona darme una carta del contador, lo que hacemos es que hacemos un estudio, un avalúo de la propiedad que nos dice, ok, si el pago de la hipoteca, un ejemplo, es $3,000 o $2,000 al mes y la renta de la propiedad es esa cantidad y si cubre la renta, no se necesita la carta de contador. ¿Ok? So, si es una persona, hay personas que de verdad no tienen trabajo, viven con dinero o se ganan su vida como sea. Para esa persona siempre tenemos esa opción que también es muy buena. O sea, en el caso de las personas pensionadas que de pronto quisieran aplicar a un crédito que no tienen cómo demostrar ingresos, ¿es esta una buena opción de crédito hipotecario? Muy buena opción. Y acuérdense, esa opción me gusta mucho porque no solamente asegura que la propiedad vale, porque obviamente vamos a hacer un avalúo, una tasación para asegurarse que la propiedad vale lo que vale. El banco también está haciendo un estudio de cuánto las propiedades se están arrendando en esa área para asegurarse que cuando la persona la inversión la rente, sea renta corta o renta larga, como saben, hay inversiones de renta corta que son muy populares aquí en el centro de la Florida, que el pago, la renta, el ingreso que va a recibir, de verdad cubra el pago de la hipoteca.
Ok, no, pues súper claro porque de verdad que a veces llega gente que vive de una pensión o vive de un arriendo de inmuebles, no tienen cómo demostrar más ingresos, pero el tener esta otra opción para poder hacer un crédito y compra de propiedad acá, pues es fantástico, ¿no? Es excelente y es una opción que honestamente una persona también que no le guste dar papeles, hay personas que dicen, tú sabes que no me quiero molestar con este poco de papeles, quiero una opción súper simple, esta es excelente opción. Claro, claro. Mira, otra de las preguntas que siempre llegan cuando estoy con los clientes reunidos es, ¿para qué tipo de propiedades aplican estas financiaciones? ¿Hay alguna una restricción o algún requisito especial si es una casa o un apartamento o un townhouse? Cuéntanos un poquito de ese punto. Claro. Bueno, honestamente no hay diferencia con el enganche, vamos a decir, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ajá. Para casa o condominio, claro, tienen que tener en cuenta que los apartamentos, los condos usualmente tienen una administración un poquito más alto que una casa, pero al final del día no, el préstamo lo puede usar para una propiedad unifamiliar, para condominio. Ok. También puede ser para una propiedad que tenga múltiples, que aquí se llaman duplexes o triplexes, que son dos propiedades juntas, lo puede usar para eso. Y también para una propiedad comercial, si quiere comprar un negocio que ya esté establecido o algo así. Básicamente son exactamente los mismos requerimientos. Se puede usar el préstamo para varios tipos de propiedades. Bueno, para quienes desconocen el nombre condominio, aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida, se le llama condominio a los apartamentos. A los apartamentos. Entonces, pues ese es, en las diferentes regiones se usan diferentes nombres, entonces condominio es para quienes habitan o van a comprar una propiedad modelo apartamento. Bueno, Emanuel, otra de las preguntas es, ¿cuáles son los costos de cierre estimados? ¿Hay algún parámetro? ¿Qué tanto es ese costo adicional aparte del valor de la propiedad? Claro, y muy buena pregunta, porque obviamente hay mucha información ahí afuera y esto es bueno que la persona esté educada con eso, ¿no? Depende lo que vaya a la persona a comprar. El rango del gasto de cierre para un extranjero es entre el 6 al 7%, depende el tipo de propiedad, las constructoras cuando son nueva construcción, depende del tipo, tienen otros gastos diferentes, pero todo incluido el rango que he visto más es ese, entre 6 a 7% del valor de la propiedad. Esos son los gastos. Okay. Eso incluye, y que es otra pregunta que me hacen, ¿qué incluye esos gastos? Esos gastos incluye absolutamente todo. Incluyen nuestros honorarios, incluyen la notaría de la propiedad, los abogados que están incluidos para cerrar, la casa de título. O sea, ese 6-7%, honestamente, es lo que debe la persona contar adicional a lo que va a traer de enganche. Ahora, como tú sabes, en muchas de las nuevas construcciones que están muy populares ahora, muchas de las constructoras le cubren los gastos de cierre al cliente, o por lo menos la mayoría de los gastos de cierre. Sí, que ese es un beneficio de la preconstrucción porque dan esos incentivos y uno los solicita para los clientes que puedan ayudarse para esos gastos de cierre. Entonces, ese es el beneficio de la preconstrucción cuando se ingresa en un contrato a una propiedad para estrenar. Mira, Manuel, hay con todo este tema de los intereses, es una pregunta bastante frecuente, sin embargo, ¿es posible, si digamos en el evento en que los intereses estén hoy en cierto monto, es posible si en un año los intereses bajan, poder hacer una refinanciación, poder tener mejores condiciones sobre ese financiamiento con el que se entró en contrato? Claro que sí, y eso es muy buena pregunta porque y algo que quiero aclarar también de las tasas de intereses aquí en los Estados Unidos es que las tasas son anuales, ¿ok? So, cuando yo le diga, esta es la tasa de interés, ya saben que si quieren saber mensual, la dividen por 12, pero es anual, ¿ok? La mayoría de los préstamos también, cuando hacen su pago, parte es capital y parte es interés, ¿ok? Que no es solamente la parte del interés que va a pagar, ¿ok?
Sí, el cliente aquí tiene la opción siempre de aquí se llama un refinanciamiento, ¿ok? Cuando las tasas del mercado bajan, entonces, claro, la persona quiere refinanciar. Mi recomendación siempre para los clientes es que si la tasa no baja por lo menos 1%, de 1% a 1,5% de lo que tiene actual, muchas veces no vale la pena refinanciar porque los gastos que va a inquirir no le va a valer la pena porque se va a tener que quedar con la propiedad por lo menos 5 años más o algo así para que valga la pena. Ese es un rango bien que el cliente debe tener en cuenta cuando vea si la tasa, vamos a suponer, ahorita mismo para que sepan, las tasas están bajando, que gracias a Dios empezaron a bajar después de tanto tiempo. Hoy vi que bajaron un poquito, está más o menos el rango, porque vamos a hablar de rango, depende del cliente, el papeleo, lo que quieran hacer. El rango que estoy viendo ahora para extranjero está entre 6,8% anual a 7,5%. Depende del programa que vamos a establecer. No, pero eso es fantásticas esas tasas. Y sí, estamos viendo ya el progreso en esas bajas, que fantástico, porque de verdad que ayuda a que se mejore esta buena opción de porcentajes de interés para los créditos hipotecarios. Otra cosita, para no pasar el tema, es que para que tengan la idea, de cada $10,000 que se coja prestado en los Estados Unidos, más o menos la diferencia de un pago es $63. ¿Ok? Y eso es bueno saberlo porque aquí hay veces que una persona mira una propiedad y dice, ok, voy a hacer una oferta por 400 y después vienen para atrás y dicen, no, 410. Entonces, voy a pagar $10,000 más, pero en realidad son solamente $63 por la amortización. Sí, no es mucho lo que sube de cierto monto a otro, porque el estándar de monto entre cada $10,000 es bastante bajo. Exacto, sí. Bueno, mira, Emanuel, ¿qué tiempo, ya que tú has hablado de los procesamientos, cuál es el tiempo que toma procesar un préstamo a un crédito como extranjero? Para eso, yo diría que se den tiempo, ¿ok? Un préstamo estándar aquí en los Estados Unidos es 30 días, ¿ok? De empezar a final. A un extranjero yo siempre les recomiendo entre 45 a 60 días, ¿ok? ¿Por qué? Porque este proceso no solamente es nuevo para la persona, el sistema financiero de cada país en Latinoamérica, yo no tengo límites en país, puedo hacer financiamiento para cualquier país. Todos los países es un poquito diferente, entonces sí se da tiempo de entender el proceso, saber todo y si hay que hacer correcciones con papeles, que usualmente hay que hacer un poquito de correcciones por la diferencia también del entendimiento, que se den entre 45 a 60 días para cerrar. O sea, desde el momento en que se entra en contrato, que ahí estamos hablando de una preaprobación del crédito porque se le hace un estudio inicial al cliente, desde ese momento que se entra en contrato, o sea, desde que ya se escogió la propiedad hasta la fecha que se reciben las llaves, máximo 60 días. Exacto, correcto. Bueno, entonces es un término para manejar entre 30 y 60 días. Sin embargo, cuando uno hace la oferta, pues uno tiene en cuenta todos esos tiempos para que el cliente sepa más o menos en qué momento debe estar listo con el dinero de lo que queda pendiente por hacer el pago para poder recibir la propiedad. Y tú como profesional, tú sabes que eso es muy importante empezarlo a hacer lo antes posible. Y esto lo hace hasta las personas locales, pero en Latinoamérica se usa mucho ver las propiedades y después aplicar para el préstamo, ¿no? ¿Verdad? Aquí el proceso que se hace es un poquito al revés. Se califica para el préstamo y después se mira la propiedad, ¿ok? Para que así ya uno empiece a educar a la persona y especialmente decirle, mira, estos son los papeles, se le enseñan todos los ejemplos y ya cuando lleguen al contrato no está uno como empezando de cero. Eso es recomendable que empiecen a buscar consejerías, claro, con nosotros lo antes posible. Claro, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a ti también por la rotación de los inmuebles, cuando se empieza por la búsqueda de la propiedad y después se empieza todo el proceso de la preaprobación, de la carta de preaprobación, pues muchas veces el inmueble ya ni siquiera está. Entonces, eso es súper importante educarse porque en muchos de los países, y yo lo digo especialmente porque en Colombia es esa la situación que pasa. Uno empieza a ver todas las propiedades y de últimas es el banco. Aquí el proceso es completamente contrario por esa misma rotación.
Así es. Y que no se quieren perder los especiales. O sea, si ya está precualificado con el banco y vamos, usted sabe cómo es, muchas constructoras dicen, tenemos especial hoy de esta casa, le bajamos $50,000 y quiere el cliente estar listo también para esas cosas, obviamente. Exactamente. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, los que tengan preguntas que no alcancemos a absolver en las preguntas que tenemos para hacerle ahorita a Emmanuel, pueden poner en el chat pueden poner las preguntas y al final de la presentación estaremos leyéndolas y absolviéndolas. Bueno, mira, ¿existe alguna penalidad por pago anticipado del crédito hipotecario? Todos los créditos hipotecarios te dan una especie de tregua, como un espacio que tú puedes prepagar el préstamo todos los años, ¿ok? Sí, usualmente, no siempre, pero diría 90% de las veces sí tienen una penalidad de prepago completo los primeros 3 a 5 años. Pero la mayoría también te dejan prepagar hasta 20% de lo que tú debes anualmente, ¿ok? Si coges $200,000 prestados, serían $40,000 que puedes prepagar. Si coges cada $100,000 le vas abonando, le vas poniendo $20,000 más. Básicamente la persona puede coger un préstamo de 300,000 y ya para el tercer año, que usualmente las penalidades ya lo tiene prácticamente más de la mitad saldo y después lo puede preparar. Ahora, las penalidades sí van disminuyendo. Usualmente el primer año es 3% del valor del préstamo, segundo año 2 y tercer año 1. A veces para el tercer año ya debe tan poco que no le importa pagar el 1% solamente para deshacerse del préstamo. No son tan duras las penalidades. Ok, perfecto. Bueno, esto ya lo habías mencionado, de todas formas, lo traigo nuevamente aquí a la sala para los que de pronto entraron tarde. ¿Cuál es el plazo máximo para un préstamo hipotecario? El plazo máximo es 30 años, ¿ok? Y como expliqué, no es que se tienen que quedar con el préstamo por 30 años, ¿ok? El préstamo lo pueden pagar, prepagar y ya para el tercer año de verdad lo pueden cancelar entero, no se tienen que quedar o antes, pero claro, tiene la pequeña penalidad que le acabo de explicar. Ahora, durante los 30 años, esta también es buena información, pueden escoger términos fijos durante ese término. ¿Okay? Eso, por ejemplo, si una persona dice, mira, me quiero quedar con esta propiedad toda mi vida, no quiero hacer más nada, se le da un préstamo de 30 años, que los 30 años la tasa es fija. ¿Ok? O si la persona, que este es el más popular para los inversionistas extranjeros, es un préstamo de 5 años fijo. Entonces, durante esos 30 años, la tasa se fija por 5 años. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que mientras más corto es el término fijo, la tasa es más baja. ¿Ok? Entonces, claro, hay préstamos entre 3, 5, 7 o 30 años fijos. Bueno, Manuel, ¿y qué pasa si alguien de pronto escoge un crédito con una tasa fija de solo 3 años? ¿Qué pasa cuando terminen los 3 años y si no ha terminado de pagar el crédito? ¿Qué pasa con ese interés o qué pasa con ese crédito? Bueno, el interés puede cambiar una vez al año después del término fijo, ¿ok? Ahora, una ley que esto pasó en el 2008, es que solamente la tasa de interés puede subir el 2% de la tasa actual. Y eso es si suben, porque si el mercado está más bajo, la tasa se queda igual, no te baja, pero te queda igual a lo que tú lo cogiste originalmente, ¿ok? Pero la persona va a tener, no es algo que le va a caer de sorpresa. O sea, el banco por ley, los bancos aquí le tienen que avisar al consumidor con mucha anticipación lo que está pasando. Un año antes le van a decir, solamente le queda un año fijo, 6 meses le van a decir, 3 meses, o sea, para que la persona tenga pueda o refinanciar o tenga la opción de hacer algo. Y aunque el día de que cambie la tasa de interés, como le digo, solamente va a subir el 2%, no es que se va a disparar al 10 o al 15%, algo así, sino que también le va a dar un espacio a la persona que va a decir, espérate, ¿me quedo igual o déjame refinanciar? Ok, bueno, no, pues eso es súper claro. Otra pregunta, pues de las muchas que siempre hacen los clientes inversionistas es, ¿necesito un tipo de visado especial para poder aplicar o sencillamente con la visa de turista es más que suficiente?
Bueno, buena pregunta. Depende del programa que cojamos, ¿ok? Y con el banco que vayamos. Tenemos las dos opciones. Hay opciones que tengo que le piden la visa. Esas son, como le digo, mientras más se revisa, mejor la tasa de interés, ¿no? Esa necesita visa. Pero hay clientes que tengo uno en Colombia ahora mismo, que la visa se le expiró, no tiene la visa. Y para eso tenemos una opción de propiedad, que solamente necesito la copia del pasaporte, ¿ok? Y la opción le da la facilidad de que puedes firmar los papeles en Colombia electrónicamente. ¿Ok? Que ese también algo que es interesante. Eso se llama aquí un RON, que es Remote Online Notary, que le da la opción al cliente que puede firmar de allá de su país. Emanuel, y para aquellos que vienen de afuera, porque bueno, sabemos y tenemos clarísimo que para los que están aquí locales, el historial crediticio es súper importante. ¿Cómo opera esto para los extranjeros? Claro. Bueno, técnicamente, como saben, los bancos que el crédito en Latinoamérica y en cualquier país es diferente aquí. No se chequea un historial de crédito en los Estados Unidos, no hay crédito. El crédito se verifica con la carta de referencia bancaria que se le pide a la persona. ¿Ok? Ahora, de nuevo, opciones, ¿no? Si la persona no tiene carta de referencia bancaria, perfecto. Solamente le pedimos 1 mes o 2 meses de estado de cuenta de su cuenta, si no puede conseguir la carta por cualquier razón. Y tenemos esa opción también que no es 100% necesario. Pero así es que verificamos el crédito. Claro, como el extranjero está poniendo un enganche alto para nosotros, que los locales, aquí se le financia a las personas que tienen ya crédito, trabajo por 2 años y ya tienen residencia, se le financia entre el 95 y el 100% del valor de la propiedad. Entonces, claro, para el banco eso es más riesgoso y por eso verifican mucho más. El extranjero está poniendo un enganche alto y ya obviamente el banco dice, bueno, una persona no va a querer perder $100,000 que va a poner en una propiedad. Entonces, por eso es que la revisión de papeles es mucho menos. Claro, y es mucho más flexible además, ¿no? Muchísimo más, así es. Bueno, y con respecto a tener una cuenta bancaria aquí en Estados Unidos, ¿necesitan para procesar el cliente extranjero un crédito hipotecario, necesita esa cuenta de banco? Bueno, necesariamente. La respuesta, si me preguntas la pregunta como buena abogada, necesariamente. La respuesta es no necesita una cuenta para su pago. Ahora, el beneficio de tener una cuenta es que primero le dan un descuento en la tasa de interés porque le piden un pago automático, ¿ok? Entonces, la cuenta en los Estados Unidos se usa es para tener el pago de hipoteca que se lo saquen automáticamente el primero del mes, que aquí ese es el día que se pagan las hipotecas aquí, que se lo saquen automático. Entonces, si es súper necesario, no es necesario, pero de que sí le conviene porque le dan casi 0,5% de descuento de la tasa de interés por tener la cuenta. Entonces, claro, siempre se pide la cuenta bancaria. Ok. Bueno, mira, y esta es un tema bastante interesante porque aquí vamos, en la próxima pregunta que te voy a hacer es sobre si es importante o es un beneficio cerrar bajo una LLC o una compañía o bajo título personal. Claro. ¿Tú qué nos cuentas de ese beneficio que básicamente es exclusivo para los extranjeros para que puedan comprar aquí una propiedad? Cuéntanos cómo es ese beneficio de cerrar. Obviamente yo no soy un contador, yo no hago impuestos, pero ya con la experiencia que tengo de, gracias a Dios, de 25 años, le puedo decir más o menos los beneficios que he visto, ¿no? Una de las cosas importantes es que la LLC lo va a proteger de no tener la doble tasación, ¿no? En muchos países, especialmente los países que tienen el acuerdo, porque la LLC es una entidad americana. Entonces, como la propiedad va a estar bajo el nombre del LLC, ¿ok? No le van a reportar al otro país que tiene esa propiedad. Ya, ¿ok? Ese es el beneficio número 1. Número 2 es que a un extranjero, si cierra nombre personal, usualmente la tasa de impuesto es el 40% de todo lo que gana, ¿ok? Y no tiene deducciones, ¿ok? Cuando cierra bajo un LLC, como la LLC es una entidad americana,
primero le baja el impuesto de ganancia al más o menos el 25%. Claro, esto depende del portafolio de la persona y todo, pero le estoy diciendo más o menos lo que yo he visto ahí ya por la experiencia, ¿no? Le baja más o menos eso y también tiene el beneficio de deducir al impuesto a esa ganancia, se llama aquí deducciones a impuestos, de todo lo que pasa en la propiedad y hasta los viajes que la persona da aquí a los Estados Unidos para visitar su propiedad, ¿ok? So, gastos de administración, gastos de reparaciones, gastos de limpieza, cualquier cosa que tenga que ver con la propiedad, eso se llama aquí una deducción a impuestos que muchas veces lleva a la persona a cero, que no tiene que pagar ningún impuesto de la ganancia. So, sí, definitivamente les recomiendo 100% yo a un extranjero que cierre bajo un LLC y no solamente eso, sino es que, como sabe, no es caro. O sea, eso lo que cuesta es, el rango que he visto es entre $750 a $1,500, $2,000, depende el complejo y el tipo de LLC. Sí, ese es un beneficio bastante grande para los extranjeros que puedan cerrar a través de una compañía por ese beneficio tributario que ofrece el gobierno aquí para quienes tienen sus inversiones. Que si lo hacen a título personal, pues es difícil poder tener esos beneficios, pero a nombre de una compañía es mucho más efectivo y eso lo habíamos hablado en uno de nuestros webinars donde nos acompañó el contador. Emanuel, pero más allá del tema y el beneficio tributario, ¿hay alguna diferencia con respecto a un crédito para una persona natural o un crédito a una compañía? ¿Cómo opera esa diferencia? Honestamente, no, para un extranjero en cuestión del préstamo no hay diferencia. O sea, no es que le van a dar una tasa mejor o peor por por cerrar bajo una corporación o una compañía. Honestamente, que va a ser exactamente lo mismo porque al final del día es una inversión, es una propiedad de inversión. Entonces ya las reglas son un poquito diferentes y no se penaliza al cliente por ser personal o de negocio. Esto solamente es una recomendación profesional, ya obviamente por las cosas que uno sabe que pueden pasar con la propiedad. Claro, claro. Bueno, y con respecto a la verificación de fondos, sí, ¿qué es aceptable? ¿Se puede llevar efectivo a la mesa o cómo se puede hacer esa compra de propiedad? Explícanos un poquito, tú que eres del banco y conoces todos esos temas. Yo le voy a decir, y qué bueno que me preguntaste, el punto que retrasa un préstamo más es la verificación de los fondos, ¿ok? Mientras más, porque yo digo que uno le tiene que tener confianza al profesional que uno elija, ¿no? Y uno obviamente trata de aconsejar al cliente lo mejor que uno puede para que le salgan las cosas bien. Quiere tener una buena experiencia con el cliente, obviamente es muy importante. Entonces, la mayoría de los préstamos, aquí hay una regla que el dinero tiene que estar en el banco 2 meses. Si no está en el banco 2 meses, tiene que uno saber verificar de dónde vino ese dinero. Okay. El banco al final del día, y lo digo francamente por los años de experiencia que tengo, lo que están buscando es qué tipo de dinero es lavado de dinero, básicamente eso es lo que están buscando. Si el dinero viene de una venta de una propiedad, de una herencia, si yo tengo un señor que tenía un negocio de rentar autos y le pagaban la mayoría en efectivo. El contador me dijo, mira, él va a rentar los autos, esto, lo otro, y eso fue válido, ¿ok? Hay programas específicos, eso es 90% de las veces, como le digo, para que le den la mejor opción, ¿no? Hay programas que no verifican, de verdad, no verifican de dónde vienen los fondos. La persona puede traer, yo tengo una persona que trajo $180,000 en efectivo, lo depositó en el banco y no le verificaron de dónde viene. Esa opción también la tenemos. Hay personas que el negocio que hacen es efectivo, es lo que es. Entonces, esa es la razón. Pero el banco lo que está buscando es la fuente, de dónde vino ese dinero. ¿Ok? Ahora, el depósito inicial de la propiedad, o sea, cuando uno compra una propiedad le van a decir, bueno, para reservar esta propiedad, un ejemplo, necesita $10,000, ¿ok? Ese dinero sí siempre tiene que estar verificado. Eso es muy importante, que si van a comprar parte efectivo, si tienen un dinero cash, donde sea que lo tengan y lo van a traer en efectivo o lo van a depositar,
el depósito inicial, ese sí les recomiendo que siempre lo tengan, que salga de una cuenta de banco, puede ser personal o de negocio, porque sean $5,000 o sean 10,000 o 20,000, van a querer saber de dónde viene. Claro, necesita una verificación y una trazabilidad. Así es, exacto, correcto. Bueno, y esta pregunta, las últimas de las preguntas, y entramos a las preguntas de la sala, ¿es necesario que el cliente que compra una propiedad y hace un crédito hipotecario esté presente en el día del cierre? Es recomendable que esté presente en el día del cierre. Y claro, depende de la constructora, si es construcción nueva, requieren que esté la persona aquí. ¿Okay? Eso es algo que al principio la persona va a saber si es cosa. Para nosotros, cuestión del banco, no. La persona no tiene que estar presente. Se hace lo que se llama un run o un cierre híbrido, ¿ok? Se le envía, hay un documento que la persona tiene que firmar a mano, se le envía por correo, la persona lo envía para atrás y después se hace una cita y se hace todo como estilo así como lo estamos haciendo ahora, como estilo Zoom, que van a tener una cita con un notario. El notario va a verificar que la persona es real, le van a pedir su identificación, le enseñan la cámara, es algo súper virtual. Y claro, obviamente por la pandemia eso se hizo bien popular y ahora se usa básicamente en 60%, diría yo, de las transacciones, se usa el cierre virtual, ¿ok? Muchas veces las personas, especialmente si trabajan por su cuenta, tienen su propio negocio, es muy difícil coger tiempo libre y esa opción es excelente para ese tipo de clientes. Bueno, entonces, para responder a esa pregunta, no es necesario estar obligatoriamente aquí presente. Hay otras opciones como el cierre remoto, en donde se puede trabajar ese cierre desde el país de donde se encuentre. Lo importante con eso, honestamente, es que se diga desde el principio. Cuando usted hable con nosotros o hable contigo, que le vas a hacer la asesoría de real estate, que nos diga inmediatamente, miren, esta fecha de cierre no creo que pueda venir, entonces ya uno sabe exactamente cómo va a funcionar la transacción. Sí, exacto, porque hay muchas partes involucradas en el proceso y está el banco, pero también está la casa de títulos, entonces es necesario que todos estén en conjunto y de acuerdo con cómo va a llevarse a cabo el cierre para que se pueda y sea mucho más fácil el cierre para todos, tanto para el que compra como para el banco, como para la casa de títulos y por supuesto para los otros, los brokers. Bueno, mira, aquí entraron ya unas preguntas, entonces las voy a leer tal cual como vienen escritas. Bueno, dice, me dieron una tarjeta con un cupo de $12,000. ¿Es verdad que si uso todo el cupo, así sea puntual en pagos, afecta mi score para un futuro crédito para vivienda? Sí, afecta, porque lo que pasa es que aquí, acuérdense, el crédito de los Estados Unidos tiene que ver con la habilidad de pagar, ¿ok? Y es como un jueguito medio, porque quieren ver que tú pagues todos los meses, pero también quieren ver que tú no cojas, que tengas un límite que cojas prestado. Por ejemplo, una tarjeta de $10,000, para tú tener el mejor crédito no puedes pasarte del 30% del saldo. ¿Ok? Si ya para el 50, después del 50 te empieza a bajar el puntaje. Lo bueno es que en los Estados Unidos todos los meses tú tienes un puntaje diferente. Depende de tus transacciones y cómo tú hagas tu pago. ¿Ok? Pero siempre se recomienda que trate de tener el saldo, o sea, si tiene un límite de crédito alto de 10,000 o 20,000 o lo que sea, que trate de usar entre 30 y 40%, que se mantenga en ese rango y lo va a tener, ahí es que va a tener el crédito súper alto. Recomendación, coja otra tarjeta porque aquí ven todo como uno, ¿no? Si tú tienes dos de 10,000, ya tienes 20,000, entonces puedes usar 30% en una, 30% en otra, así se puede jugar un poquito. Bueno, para extenderme un poquito a esta pregunta, esto es más para los créditos locales, porque como locales, claro, anteriormente, sí, para que puedas hacer la aclaración, porque si no empieza la gente que está afuera a saber, a no saber. Locales, señores, sí, exacto. Residentes ya con 2 años. Obviamente hay personas aquí que, bueno, que ingresaron también. Exacto. Bueno, mira, esta pregunta sí es de alguien que está afuera. Dice, aquí en Colombia puedo juntar ingresos de mi esposa y míos para mejorar la tasa. ¿Es posible hacerlo en USA?
Los ingresos no le van a mejorar la tasa, honestamente, de interés. Lo que le van a ayudar es a calificar por un monto más alto, ¿ok? El banco lo que está mirando, la regla general, es que el pago, el ingreso que gane, se usa el 50% de ese ingreso y ese 50% le tiene que cubrir el pago de la hipoteca y cualquier gasto que tiene. Por ejemplo, si una persona gana $10,000 al mes, ¿ok? Entre la hipoteca y todos los gastos que tiene que tener no puede pasar de 5,000, ¿ok? Entonces ya ahí es que se puede utilizar 2 personas para incrementar el ingreso y calificar para más. Ok, mira, otra pregunta aquí es, ¿qué es recomendable? ¿Tomar una tasa fija o una variable? Claro, y eso ya depende el objetivo final del inversionista. Y es algo que, claro, cuando nosotros entrevistamos a la persona, uno le pregunta, ¿cuánto tiempo se quiere quedar con la propiedad? ¿Okay? Por eso le digo, usualmente un inversionista ya 5 años es siempre lo que mira como una inversión, más una propiedad nueva, porque ya después de 5 años llegó al punto de plusvalía que quieren vender, quieren hacer otra cosa, quizás quieren comprar 2 o 3 más, ¿ok? Entonces, sí, para eso. Ok, bueno, mira, esta última pregunta, ¿qué pasa si obtengo un crédito como internacional y luego me voy a vivir a Estados Unidos? Bueno, le conviene porque obviamente el historial de crédito, el historial de crédito aquí va a seguir 3 cosas. Primero, el nombre y su fecha de nacimiento. Ya cuando haga un crédito aquí hipotecario, eso obviamente le va a seguir y le va a servir como historial de crédito aquí en los Estados Unidos ya para otras cosas en el futuro. Pero en teoría, el crédito que se hace como internacional, porque esa es una pregunta de verdad, pues, donde a veces las personas me dicen, bueno, mira, yo quiero hacer el crédito como internacional porque es que quiero que se me mejore digamos, mi score o mi financiamiento o mi gestión con los bancos y vean que yo tengo un buen récord. En este caso, si alguien hace un crédito a extranjero, y se viene a vivir acá, sabemos que cuando llegan aquí a Estados Unidos, pues van a tener un Social Security, van a tener ya otras reglamentaciones. ¿Eso afecta o no afecta viviendo de un crédito extranjero, pasarlo a un crédito local, digámoslo así, o cómo podría? No, lo único que le van a añadir es la información y todo se pasa igual. O sea, entonces sí le va, porque obviamente aquí se necesita el numerito de seguro social, ¿ok? Para tracear todo. Pero al final del día, al principio no va a tener, pero sí le va a pasar. Ya me ha pasado 2 o 3 veces con clientes así que se han venido después y el historial obviamente le va a pasar a lo nuevo, porque no solamente le va a seguir con el nombre y la fecha de nacimiento, ya con el Social Security le va a pasar. Eso sí, obviamente. Y además que si va a comprar otra propiedad, ya sea extranjero o local, es el historial de pago, que es lo que el banco está mirando, la habilidad de pagar. Obviamente eso lo va a beneficiar para el préstamo nuevo. Bueno, pues para las preguntas que de pronto surjan más adelante, que tengan dudas, preguntas, ahorita al final de la presentación, ahorita al final ya en la despedida estaremos poniendo nuestra información de redes para que puedan mandar las preguntas o a través del WhatsApp o al email y así mismo las estaremos respondiendo. Es importante que se suscriban porque siempre damos información de valor en las redes y ahí mismo estamos comunicando los proyectos que están saliendo de primera mano, los precios, los incentivos y todos los beneficios. Adicional para quienes quieran suscribir, quienes quieran ver este webinar que de pronto entraron tarde o que lo quieran compartir con sus amigos, familiares que estén interesados en conocer más de este proceso, suscríbanse al canal de YouTube. Ahorita quedan toda esa información ahí posteada y ahí podrán ver todos los detalles de los webinars que hemos realizado tanto hoy como los días anteriores. Entonces, bueno, Manuel, no tengo más preguntas por lo pronto, pero esas fueron pues todas las anotaciones que hicieron en el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias por tu colaboración, por tu profesionalismo entregando toda esta información de comunicación a nuestros clientes y bueno,
les espero nomás el próximo jueves tenerlos también acá. Vamos a tener un invitado muy especial también que va a estar hablando de un proyecto que seguramente les va a encantar porque por la ubicación y por el precio ha gustado muchísimo a todos los inversionistas extranjeros. Entonces, Emanuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Nos vemos el 8 días, el próximo jueves, a la misma hora y por el mismo canal.